Hola, ¿cómo están? Les quería hablar hoy de la porción de la Torá llamada Beshalach, Parashat Beshalach. Esta parashá que empieza hoy habla del el maná. El maná fue la comida que recibieron nuestros ancestros en el desierto. Según la tradición, se acostumbra a leer esta parashá, esta porción de la Torá, con la intención de recibir la virtud para el sustento, para tener buen sustento durante el año. Habría que preguntar si a lo largo de los años realmente les dio resultado, porque en realidad parece ser que no ayuda de mucho. Ya somos bastante grandes para entender que leer por leer no nos va a ayudar nada. Se convierte en un amuleto este asunto. Vamos a leer algo y de ahí mi vida va a cambiar. La virtud es una virtud, o sea, es un potencial, pero para que el potencial se manifieste, hay que activarlo. Y lo que activa el potencial es, primero que nada, la intención. ¿Para qué y por qué lo hago? Y segundo, una acción activa, que es más que nada la observación, la investigación interna, la comprensión del mensaje, la interioridad de la Torá y no los actos por medio de las manos o los pies. ¿Y para qué se necesita una virtud para el sustento? Si quien cree en lo que está escrito en la Torá, que no son solo palabras, sino que hay una sabiduría muy elevada, divina, que espera que la revelemos, debe saber entonces que no falta nada en el mundo, que todo está lleno de abundancia y todo es perfecto, pero a mí me falta. ¿Qué quiere decir eso? La pregunta es si el hecho que a mí me falta es un problema en el mundo, en el modo del sustento. Quizás sea yo la que todavía no ve toda esa abundancia. ¿Y por qué no la veo? Los hijos de Israel, cuando estaban en el desierto, sin comida, sin agua, se lamentaban de haber dejado Egipto. Incluso buscaban modos para volver. Israel les recuerdo que Israel es un estado espiritual. No se trata justamente de la forma geográfica o de los que nacimos en Israel o vivimos en Israel o somos parte del pueblo de Israel, sino dijimos que Israel son aquellas personas que están dirigidas hacia la fe del Creador, Yashar él. Entonces Israel fueron salvados de Egipto, de la esclavitud del cuerpo. Pero en realidad nuestra esclavitud es mucho más difícil que la esclavitud del cuerpo, porque es la esclavitud del alma, del espíritu. Nuestra alma está en cautiverio. El hecho es que el pueblo se quejaba porque no veían la abundancia material, hizo que el Creador les diera alimento para el espíritu, porque entendía que el pueblo todavía estaba inmerso en la vida de este mundo, en la forma de este mundo. Entonces les da un alimento para que ellos empiecen a acostumbrar su alma a librarse de los alimentos materiales paulatinamente. Y entonces desciende la abundancia universal, en la abundancia ilimitada en forma de maná. El maná es un pan espiritual. ¿Qué quiere decir que es espiritual? A diferencia del pan común, está destinado a alimentar el alma de la persona, menos su cuerpo. La abundancia es ilimitada y no tiene sabor. El creador no decide qué quiere uno o qué debería querer, sino le da un alimento
en donde cada uno puede encontrar su sabor según sus propios deseos. Un asado, una torta, un pastel. Incluso se puede pasar de sabores, ¿sí? Desde del primer plato hasta el postre, según la voluntad. El deseo que es el material de la creación. La luz no se impone, sino entra en nuestras vasijas según nuestra capacidad y nuestro deseo, según la medida, la cantidad, el tiempo y el modo en el que nosotros podemos recibirla. Y el pueblo no entendía qué era eso. Era como una resina, como una nieve, como una nube. Era una realidad totalmente nueva que no conocían. Y como os dijimos, los cabalistas nos cuentan que lo que no conocemos no podemos darle nombre. O sea que no tenía ni sabor ni nombre. Pero cuando no conocemos algo, entonces decimos, ¿qué es esto? Nos llama la atención. Y eso puede dar lugar a que se despierten preguntas. Y cuando se despiertan preguntas, da lugar a la investigación. Y cuando hay lugar a la investigación, hay lugar a que lleguen las respuestas. Todo lo que ellos tenían que hacer era extender la mano afuera de la tienda. No tenían que ir al campo a cultivar, a juntar. No tenían que ir a talar nada. No tenían que ir a extraer nada. Simplemente extender la mano. Y así recibían. Pero no siempre tenemos la fe para entender que basta con que demos la mano, que permitamos la recepción. Y hay quienes se van a largas distancias a buscar una mejoría en sus vidas porque no entienden que lo bueno está a su alrededor, en la abundancia que los rodea, que es medida para su necesidad. Nos cuenta la parashá sobre el man, que quien juntaba más no se quedaba con más y quien juntaba menos no se quedaba con menos. O sea, todos recibían la misma medida. El man es, como dijimos, un pan que caía, un alimento que caía, es el sustento. Y en realidad la abundancia es gratis, no hay que pagarla. No hay que acumular horas de trabajo, no hay que viajar a distancias. Hay que conectarse a la realidad interna y externa, esa realidad que es la naturaleza que nos rodea, no solo la naturaleza vegetal o animal. Bueno, además el pueblo recibió una orden de que podían juntar man solo para ese día, no podían acumular. Si acumulaban, resultaba que al otro día, cuando iban a usar ese man, estaba podrido. Pero los viernes cambiaba la norma. Los viernes podían juntar para 2 días, porque el día siguiente era sábado, o sea, el Shabbat. En forma común podemos decir porque no deberíamos trabajar en el Shabbat. Ahora lo vamos a ver. Aquí se trata más bien de una cuestión de fe, porque quien cree que hay abundancia divina, no tiene que preocuparse por el día de mañana de que le falte comida cuando la tiene frente a sí hoy. ¿Por qué le debe faltar mañana? Obvio que si uno cree que esto depende de uno, entonces sí tiene que preocuparse. ¿Por qué?
Si uno depende de uno mismo, la cuestión no es tan fácil. Y esto obviamente señala a la medida de la fe que tenemos en la abundancia superior. No para que nos llenemos y acumulemos, porque todos recibimos la misma medida, no falta. Y no habrá quien va a recibir más por el hecho de que sea mejor en alguna cosa que yo no sé hacer. Si sabemos que todo está equilibrado en la naturaleza, en la realidad, esta porción de comida que recibí hoy también me llega de la abundancia superior. Obviamente que no estamos hablando solamente de comida. El man diario sustenta al hombre y el man del Shabbat era especial. Y otra vez, no porque estaba escrito que no deberás trabajar en el sábado, o sea, no cocinar, no preparar, no juntar, sino porque, ¿qué significa el Shabbat? El Shabbat, en hebreo, Shabbat viene del verbo cesar el trabajo. Por ejemplo, huelga se dice shvita. Es un paro. Y es para que uno deje de ocuparse de todas las cosas materiales y corporales y se internalice en su espíritu, en su alma, y no se esté preocupando de las cuestiones mundanas. Ya tiene todo predispuesto y no se le va a poner mal en la comida. Y para que uno pueda estar disponible para ocuparse de su alma, no tiene que estar ocupado mentalmente en cuestiones mundanas. Además del man diario y el man del Shabbat, Moshe recibió una orden de tomar una cantidad de ese man, guardarlo en una vasija y colocarlo dentro del arca de la alianza. Esta actitud simboliza la memoria de esa manifestación abierta de la gracia del Creador hacia nosotros. Y esa memoria está impresa en nosotros. Y es eso lo que tiene que abrir en nosotros la fe. La fe en esa abundancia es la que nos va a abrir esa cápsula del maná, que va a estar listo para nosotros todo el tiempo. El Creador está dispuesto a darnos esa alimentación, de que no nos falte nada, pero para eso nosotros tenemos que darle nuestra fe. La fe en la existencia de su amor ilimitado, de su bondad, que espera que querramos alcanzar desde una responsabilidad. Nosotros no tenemos fe en esa capacidad. Es por eso que no lo logramos. Además, hay que ver si uno está dispuesto a renunciar a la esclavitud del cuerpo, a la esclavitud del alma y librarse, salir en libertad. Permitir que la realidad se convierta en algo infinito, lleno de abundancia. No tenemos lo que perder, solo ganar. Shabbat Shalom.